trabajo al punto de decir, mira si el trabajo no es algo terrible que hasta tienen que pagarte para que lo hagas. Otros, por su parte, idolatran el trabajo hasta el punto de sacrificarlo todo por él. Como cristianos, es importante entender cómo quiere Dios que pensemos y actuemos respecto al trabajo. Para fines de esta serie de sermones definiremos el trabajo como aquel esfuerzo mental o físico encaminado a cumplir el mandato de Dios de señorear la tierra, ya sea que recibamos algún salario o no. Como vemos, no nos estamos refiriendo solo a actividades físicas por las que recibimos una remuneración económica, es decir, un empleo, sino inclusive nos estamos refiriendo a un esfuerzo intencional, ya sea mental o físico, por el cual no recibes alguna remuneración. Lo que hay que observar es que esa actividad va encaminada a cumplir con el mandamiento cultural establecido desde la creación para el ser humano, que consiste en dominar, administrar, reacomodar, señorear la creación del Señor, encomendada a sus imágenes. Para ir ganando una perspectiva bíblica del trabajo, debemos ir al origen de todo. Debemos ir al libro de Génesis. Encontraremos ciertas verdades que ligan al ser humano y al trabajo en un mismo paquete. El ser humano está ligado creacionalmente al trabajo. Por eso decimos que el trabajo es dignificante para el ser humano. El trabajo muestra evidentemente nuestra dignidad como imágenes de Dios. Consideremos primeramente el inicio del libro de Génesis 1 a 2. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así empieza la historia del universo. Comienza con Dios. Él ha existido por siempre, no tiene ni principio ni final. Pero en un momento que fue el principio de la historia, Él creó los cielos y la tierra. Como podemos observar en un estado inicial o primigenio, la tierra no tenía forma. Otras versiones dicen, estaba desordenada y estaba vacía. Esto es importante de notar porque el resto de los días descritos en Génesis 1, Dios, el Creador, se va a dedicar a ordenar o dar forma a lo que no lo tenía y a llenar esos ámbitos que estaba ordenando o dándole forma. La descripción entonces de los días de la creación en este capítulo 1 de Génesis sigue una pauta muy clara y definida. Los primeros 3 días son empleados para dar forma u ordenar 3 ambientes y los 3 días restantes son empleados por el Creador para llenar estos ambientes. Al final del proceso, la tierra deja de estar desordenada y vacía. Pero en esto consistió básicamente la obra de Dios durante esos 6 días de creación, dar orden y llenar. También es interesante ver cómo los ambientes ordenados corresponden con los elementos que llenan cada uno de esos ambientes de una manera armoniosa y concordante. Por ejemplo, en el primer día de ordenar ambientes Dios separó las tinieblas de la luz y esto corresponde con el primer día de llenar ambientes, es decir, el cuarto día en el que Dios establece las grandes lumbreras en el firmamento, el sol, la luna y las estrellas. Asimismo, el segundo día de la creación separa Dios el ambiente del agua del ambiente del cielo. Se prepara ese ambiente ahora donde hay agua abajo y hay cielo arriba, lo cual corresponde con los elementos con los que llena Dios este ambiente en el quinto día, aves para que vuelen por el cielo y seres acuáticos para que llenen el agua. Por último, en el tercer día de preparación o dar forma a ambientes Dios separa la tierra seca del agua, y la tierra produjo vegetación de todo tipo. Y el sexto día, el último día de llenar esos ambientes, correspondientemente la tierra seca con toda su vegetación fue llenada con animales de todo tipo y finalmente, de una manera especial hizo al ser humano. Esta descripción tan hermosa literariamente que hace el libro de Génesis nos deja claro que Dios estuvo trabajando duro en hacer 2 cosas, los primeros 3 días, dar forma, ordenar, poner en su sitio los elementos para formar ambientes propicios para la vida y los últimos 3 días, se dedicó a la tarea de llenar esos ambientes que había preparado. Esta pauta es muy importante tenerla en cuenta porque como veremos adelante, cuando Dios establece al ser humano como su imagen en medio de su creación, le va a encargar o encomendar que continúe haciendo, en nombre del Creador, lo que el Señor vino haciendo durante esos 6 días. Es decir, se le encomienda al ser humano que trabaje para ordenar, administrar, dar forma a diversos ambientes con los elementos de la creación y que llene esos ambientes con su imagen. Tal y como nos dice Génesis 1, 26 a 28. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza.
Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales